Buenas noches, compañeros. Pues aquí desde el trabajo realizando lo que es esta charla al respecto a lo que es la corteza cerebral. Mi nombre es Luz Elena Quiseno y vamos a empezar hablando de lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más voluminosa como tal del encéfalo. Es una hendidura profunda denominada cintura longitudinal. Por ello podemos decir que se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cabe resaltar que la corteza es la parte más grande y aparte de eso, nueva del cerebro. Es aquí donde ocurren ciertos momentos como lo son la percepción, la imaginación, además de ello el pensamiento, el juicio y la decisión. En esta imagen podemos observar que la corteza cerebral hace parte del revestimiento completo del hemisferio cerebral, o sea, de toda esta parte superior. Además de eso, posee una sustancia gris con 10.000 millones de neuronas. Por tanto, dentro de la corteza cerebral podemos decir que tiene un espesor de 1.5 a 4.5 milímetros. Además de ello, es la más gruesa en las crestas de la circunvisión, que es alrededor, más delgada en la profundidad dentro de cada uno de sus surcos. Es por tanto que tiene una función. La función principal es transmitir señales. ¿Qué señales? Hacia las neuronas. Además de ello, tienen unas áreas llamadas asociación. ¿Participan en qué? En el procesamiento ulterior y en la información transmitida a través de la corteza visual, auditiva y sensorial primaria. ¿Qué posee esa corteza cerebral? Esa corteza cerebral posee además unos lóbulos cerebrales, los cuales se dividen en cuatro. ¿Cuáles? Estamos hablando de un lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal es el que nos da el movimiento, el razonamiento, el comportamiento social y el sexual. Además de eso está el parietal, que es donde manejamos lo respectivo a la manipulación, percepción sensorial. El temporal nos habla de la emoción, de la percepción o del lenguaje. El occipital, que es la interpretación visual, o sea, las imágenes que a través del ojo podemos captar y esas neuronas que están dentro de las cortezas las transmiten. ¿Cómo las transmitimos? Cuando interpretamos o escribimos, vemos una imagen, un rostro, lo transmitimos, la neurona da esa orden, mi mano lo escribe y dibuja esa imagen. Eso hace parte del occipital. Dentro de esos lóbulos que hacen parte de esa corteza cerebral, hablamos del lóbulo frontal, que anteriormente lo había mencionado. Ese lóbulo frontal está dividido en unos sectores. Vamos a hablar del primero, que es en la parte superior. ¿Qué hace? Es la corteza motora primaria, en esta zona donde les demarco aquí. Corteza premotora, que es en esta parte. Corteza prefrontal, que es esta tercera que está a este lado. Campo ocular frontal, que es la cuarta, que es en este lado. Campo de área o broca, que es esta zona en donde nos muestra. Básicamente es el lóbulo frontal lo que hace el movimiento, razonamiento, cognición, comportamiento social y sexual o lenguaje. Dentro del lóbulo parietal podemos evidenciar lo siguiente, que hay un procesamiento de la información en donde se ve efectuada la corteza sensorial, que es la parte 1 aquí mencionada, el lóbulo parietal superior, que es este, el lóbulo parietal inferior, que es este 3 que aquí les señalo. Continuando la exposición, les explico. Lóbulo temporal está basado en una corteza auditiva primaria, que es este 1 que les denoto acá, área de Wernicke, que es la 2, que esa área de Wernicke es la corteza auditiva de asociación, es decir, cómo relaciono. Esa parte la hace el lóbulo temporal, que tiene que ver con memoria, emoción, audición, percepción y lenguaje. En cuanto a la percepción, lo que veo lo transmito a través de una emoción, ya sea activa o pasiva, mediante la memoria, que es el recuerdo que adquiero. Además de esto, ¿qué les indico? El lóbulo occipital, donde visualizamos en la parte 1 la corteza visual primaria, parte 2, corteza de asociación visual. ¿Qué hace ese lóbulo occipital? Interpretación visual. Interpretación visual, lo que veo, escucho y observo en dónde está esa parte. Eso hace el occipital. En este momento vamos a pasar a lo que tiene que ver con las áreas de Brodmann. ¿Qué son? Vamos a hablar primero de la historia. En las áreas de Brodmann es como la zona de la parte de esa corteza cerebral en donde están definidas o numeradas de 1 a 52. ¿Quién lo hizo? En 1909 el señor Corby Brodmann fue el que hizo una tinción de níquel en donde
demarcaron la parte de la corteza cerebral y aparte de eso las áreas denominadas áreas de Brodmann. Estas áreas de Brodmann parten de una división citoarquitectónica que se basa en ¿qué? En el espesor de las capas corticales, en el tamaño de las neuronas y en la forma de las neuronas. Por tanto, hay algo que se llama áreas somestésicas o áreas de sensibilidad general, que más adelante vamos a explicarles en qué están concibidas, en la ubicación, en la función y en el daño que pueden causar. La ubicación está en la circunvolución, que es la parte posterior del lobulillo paricentral, y la función ¿cuál es? Captar todos los impulsos de los sensores cutáneos, tales como son el dolor, el frío, el calor y la presión, reflejados aquí en esta imagen. Daño bilateral es cuando se produce en una zona y se llama estereogimnosia. Acá en la imagen podemos mostrar, esta es la área somatoestática primaria a nivel de la corteza. Bueno, anteriormente estábamos hablando de las áreas somestésicas o áreas de la sensibilidad en general. Ahorita vamos como a desglosarlas diciendo su localización, función y disfunción. En cuanto a la localización, está respecto a la circunvolución postcentral en la superficie lateral del hemisferio. Es importante tener en cuenta que va en la parte posterior del lóbulo, parte central y superficie medial. Teniendo en cuenta eso, la localización, hay una función. ¿Cuál es esa función de esa área somestésica? Recibir todas las sensaciones táctiles, además de eso, articulares, musculares de todos los lados del cuerpo. Un ejemplo claro, mover un brazo, mover un pie. Cabe resaltar que eso va de acuerdo a una disfunción. ¿Qué disfunción? Las convulsiones en la percepción táctil del individuo, tales como son la temperatura, la presión, el dolor o el tacto. Además de eso, está el área motora primaria, que también tiene una localización, una función y una disfunción. En el área motora primaria hablamos de la localización de la siguiente manera: circunvolución precentral y en la parte anterior del lóbulo paracentral o en la superficie medial del hemisferio de la parte de la corteza cerebral. ¿La función cuál es? Controlar los movimientos voluntarios del lado contralateral del cuerpo, es decir, si yo le doy la orden al cerebro, normalmente voy a mover la mano derecha, ¿cierto? Porque le estoy dando, pero es el hemisferio contrario al cual le debe la orden, o sea, el de la izquierda. La disfunción, ¿a qué se refiere? A la paresia, flacidez, reflejos, tendinosis exagerada. La lesión puede causar movimientos espásticos, además dificultosos, como son los ataques de epilepsia, destrucción o daños severos que pueden ocasionar parálisis dentro de un individuo. Hay una área psicosensitiva, la cual hace mucha relación a nuestra profesión. ¿En qué se basa? En la ubicación dentro del lóbulo parietal superior que se extiende a la superficie medial del hemisferio. Está basada en esas emociones de reconocimiento mediante impulsos llegados a ciertas áreas. Es decir, como lo observan aquí en la imagen, si toco una pelota, siento una sensación, eso es psicosensitivo, pero si toco espinas, siento otro tipo de sensación, o si me hacen cosquillas, o si me pincho, son sensaciones psicosensitivas que se ven activadas en dicha área. El daño que se puede producir es agnosia sensitiva. Bueno, continuando, el área psicosensitiva tiene una localización, una función y una disfunción. Hablando de la localización, cabe resaltar que es detrás del giro postcentral en el lóbulo parietal superior. Además de ello, la función hace parte de los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino o relación, es decir, hacia estímulos visuales. El reflejo de la luz, apago la mirada, hay mucha agua, el reflejo queda empañado, entonces esa área psicosensitiva se ve afectada. La disfunción que puede producir es una ataxia óptica. Área premotora y área motora suplementaria. Es una de las más importantes, tiene localización, función y lesión. Delante del área motora, la localización hace parte o está delante del área motora primaria de la superficie lateral del hemisferio. ¿Su función cuál es? Controlar movimientos asociados. Esos movimientos asociados son voluntarios. Las ganas, el deseo, el hacer se organiza y luego lo hago. Entonces yo deseo tomar agua, primero ese hemisferio analiza esa información y la transmite. ¿Mediante cuál? Mediante el área premotora y motoria suplementaria.
¿Qué lesión se puede producir? Apraxia. El área prefrontal. El área prefrontal tiene una localización en la cara lateral del hemisferio. Además de eso, se localiza por delante del campo visual frontal, ocupando gran parte de circunvolución, que quiere decir que se extiende en la parte del polo frontal, además de eso en la cara medial del hemisferio, y ocupa la región delante de la circunvolución, que es la parte frontal interna de este hemisferio. ¿La función cuál es? Los procesos mentales superiores, tales como pensamientos, el juicio de la voluntad o el razonamiento. Se diría que es una de las más importantes porque es la que hace que el individuo haga o actúe mediante el razonamiento, o sea, mediante esa conciencia. La lesión que genera es incapacidad de toma de decisiones similares a los del retraso mental. Alguien que vea afectada la parte del área prefrontal dentro del hemisferio tiene daños cerebrales, lo cual no le permite razonar, hacer o actuar mediante una forma coherente. Buenas tardes, mi nombre es Mirna Patricia Perlaza Castro, soy estudiante del programa de Psicología Virtual en la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy les voy a hablar sobre la corteza cerebral, la cual corresponde a la capa más externa del cerebro. Además, esta tiene diferentes áreas especializadas en sus funciones. El neurólogo alemán Robert Niang Broman realizó un mapa donde las dividió en varias regiones de acuerdo a sus características. Yo les voy a hablar de la área número 21 hasta la 30. El área 21 y 22 se encuentran localizados en el lóbulo temporal lateral o superior al temporal media. Su función es que se encargan del lenguaje y el procesamiento auditivo. El área 23 y 24 están localizadas en la sección ventral del cíngulo y tienen como función que hacen parte del sistema límbico, el cual está conectado con la amígdala y la corteza orbitofrontal. Esta participa en las emociones. El área 25 o subcallosa subgenual está localizada en la región cingulada como una banda estrecha en la porción caudal de la zona subcallosa, adyacente a la circunvolución paraterminal. Su función es que influye en los cambios de apetito y el sueño, afecta el estado de ánimo y la ansiedad en la amígdala, controla los movimientos por debajo de la rodilla y está implicada en el procesamiento de la tristeza. El área 26 se encuentra localizada en la región retroespinal, en el istmo de circunvolución del cíngulo. Su función y conectividad es que hace parte de la memoria y además de los recuerdos y acontecimientos episódicos. El área 27 se encuentra localizada en la sección rostral de la circunvolución del hipocampo.
y hace parte del sistema de la memoria. El área 28 se encuentra localizada en la cara media del lóbulo temporal de la corteza endoterrinal adyacente subcortical al hipocampo y hace parte del sistema de la memoria. El área 29 o área de Broman se encuentra en la región retroesplenial, istmo del giro del cíngulo, y su función es que hace parte del sistema de la memoria. Además está encargada de los recuerdos de acontecimientos episódicos. El área 30 está localizada en la corteza agranular retroesplenial, istmo de la circunvolución del cíngulo, y hace parte del sistema de la memoria y se encarga de los recuerdos de acontecimientos episódicos. Muchas gracias. Mis compañeras les continúan hablando de las demás áreas. En las divisiones imaginarias que contiene la corteza cerebral, encontramos áreas que pertenecen al gusto, al tacto, al olfato, al oído y a la vista, que encontramos en el lóbulo occipital. En esta imagen tenemos el lóbulo en una vista frontal, parte izquierda de la imagen, y una vista lateral, parte derecha de la imagen. Encontramos tres planos anatómicos del cerebro: transversal, frontal y sagitalomedio. En esta ocasión tomaremos un corte sagital. El área 17 o área visual primaria está localizada en la superficie media del lóbulo occipital. Su principal función es unir la información que viene de ambos ojos. Esto implica nuestra capacidad de ver e interpretar lo que vemos. Sus daños pueden producir pérdida completa del campo visual según sea su área lesionada. La estimulación de esta corteza puede ocasionar alucinaciones visuales. El área 18 y 19, psicovisual o secundaria, está localizada alrededor del área primaria y se extiende por el lóbulo occipital. Esta parte nos permite conocer el mundo desde la perspectiva de las imágenes y comprenderlas, proporcionando alucinaciones visuales realistas. Sus daños producen efectos variados como pérdida del color, incapacidad para comprender símbolos, rostros familiares, y esto depende del campo visual lesionado. Bueno chicos, espero que esto les sirva para unas próximas consultas. Gracias.